una suerte de radiografía, ¿les parece? Dale, Para dale. ver qué hay dentro, porque justamente la pregunta alrededor de todo el lío con los sindicatos ayer, con la toma de esos edificios, es, bueno, ¿cuál es el estado del empleo público? Algunos números para entrar en contexto, si les parece, arrancamos con cuántas personas emplea el Estado Nacional. O sea, estamos hablando de desde los ministerios y sus secretarías hasta las empresas públicas, los entes descentralizados, los organismos desconcentrados. Son 332.690 personas, equivalente a, para ponerlo gráficamente, más de 6 canchas completas de Boca, para ponerlo gráficamente. De esas 332.000 personas, prácticamente un tercio está empleada por las empresas públicas. Ahí tenemos una segunda placa para ver, son 109.241 personas, para ponerlo en términos gráficos, equivalente a la población de Campana, del municipio de Campana, de la provincia de Buenos Aires. Un beso a la gente de Dálmine, en Campana. Tal cual. Dos cuestiones importantes sobre esto. Lo primero, las personas que trabajan en empresas públicas están sujetas a la ley de contrato de trabajo. No están sujetas al régimen de empleo público como lo conocemos, el típico planta permanente. Tienen convenios particulares, pero en general se rigen por la ley de contrato de trabajo. Por otra parte, de estas 109.000 personas, aproximadamente un quinto trabaja en una sola empresa, que es Trenes Argentinos. Es la empleadora no solamente más grande del Estado, sino más grande del país. ¿Cuántos son en total, Camila, los empleados de Trenes Argentinos, que era una de las empresas que se discutía o se discutió en el primer proyecto de ley base de empresas a privatizar? 22.000 personas, más o menos un poco más. Ese es un quinto prácticamente del número que vemos en el total de las empresas públicas. 22.000 cerca de 22.000 personas. Es Trenes Argentinos. Después hay otras como Aerolíneas Argentinas que también tienen un empleo importante, pero la que se lleva el primer puesto en el país, entre los privados y los públicos, es Trenes Argentinos. No hay ninguna empresa privada en la Argentina que contrate más gente que esta empresa pública. Después, un dato clave acá, y que se ha discutido mucho, es cuánta gente está en planta permanente. Eso. Exactamente. Si agarramos los 332.000 que yo les contaba recién y excluimos a las empresas públicas, nos quedamos con un universo cercano a 230.000. De los cuales 130.000 estaban en planta permanente cuando arrancó la gestión de Alberto Fernández. O sea, de los 230.000, 130.000. 130, sí. Exacto. El gobierno de Alberto Fernández, recuerdan en esa nota que publicé hace un tiempo, de que se dispuso a incorporar 29.000 personas a la planta permanente. O sea, agrandarla en un 12%, era en ese entonces. ¿Eso sabés en qué periodo fue del gobierno de Alberto? El plan se inicia fines de 2020, principios de 2021 se empieza a plantear y se empieza a acelerar hacia 2022. O sea, son los 2 últimos años de gobierno en donde los procesos empiezan a caminar mucho más rápido. Incluso después de las PASO hay una aceleración del 200% de los expedientes de pases a planta permanente que se publicaban en el boletín oficial, porque todo esto obviamente se hace por concurso. Hay muchas dudas respecto a los concursos, pero procedimentalmente se hace por concurso y con un montón de procesos administrativos que se publican. Después de las PASO aceleraron todos esos procedimientos un 200%. Pero no llegaron a concretar los 29.000. Se abrieron 15.600 vacantes, de las cuales efectivas y con designación quedaron 7.500. 7.500. Este número es clave porque 6.000 de ellos, que son los que se efectivizaron en 2023, son los que están pensando qué va a pasar con nosotros, porque tienen que pasar 12 meses desde su designación para tener la que estén estabilidad firmes en el lugar. plena. Claro. Exactamente, y es en parte el reclamo de los gremios, que dicen, bueno, ¿qué va a pasar con estos 7.500 que fueron efectivizados? O mejor dicho, por ahí los 6.000 que son los que están sujetos a este tema. ¿Y qué va a pasar con los 8.100 que quedaron en proceso? O algunos quedaron desiertos, pero la mayoría quedó en proceso, ¿no? Quedaron ahí a mitad de camino de todo ese procedimiento administrativo. Los gremios en parte reclaman que se continúe con ese proceso de agrandar la planta permanente, ¿no? Claro, ahora te pregunto algo que no sé si es mito o realidad, pero viste que el gobierno hizo mucho hincapié en la baja de contratos, ¿no? Que son los que tienen situaciones más precarias, justamente porque la estabilidad, bueno, es otra historia desarmarla. Ahora, los favorecidos políticos, ¿en general tienen contratos o son planta permanente? Porque la sensación que uno tiene es que el que no consiguió pasar a planta permanente es porque no tenía un padrino político, porque no era parte de la militancia. O sea, ¿no será que se están perjudicando situaciones de gente que labura y los verdaderos ñoquis siguen ahí enquistados?
Bueno, cuando uno habla con algunos no lo sé, te lo pregunto. Viejos empleados públicos, dicen lo siguiente. Dicen que lo que encontrás mayormente en la planta permanente como fenómeno negativo es el típico ñoqui, que tal vez no es político, pero se acostumbró de hace 20 años, no le demandan ir a trabajar, hacer 2 sellos en el expediente y se terminó la historia. Los que en general son políticos son los que empezaron por ahí esa carrera. Porque, a ver, un planta permanente que está hace 20 años, lo puso un padrino político de hace 20 años, ¿no? Claro. Entonces, los que te dicen es, lo que ocurre con los contratos políticos en general van por locaciones de obras y servicios, los famosos LOIs, es decir, contratos precarios, pero que se hacen de manera discrecional para sostener políticamente a algunas personas. Y obviamente en algunos organismos, como es por ejemplo el PAMI, sí hay muchísimo, te dicen en planta permanente, de contrato político. Ahí sí que hay mucho. Y en general eso también pasa mucho en los organismos con convenios particulares que tienen salarios más altos. Ahora les voy a mostrar algunos casos de donde hay sueldos más jugosos, porque cada uno hay pautas particulares para cada uno de los organismos. Claro, Fíjense lo que queríamos consultarte también es eso, ¿cuál es el salario promedio? Porque, a ver, en este desfasaje que hay en la Argentina permanente, ¿no? Respecto de la inflación, el atraso salarial, era muy interesante ver cómo en las empresas privadas el promedio de salarios era inferior a los sueldos que se pagan en el Estado. Entonces ahí entendés por qué, bueno, hay una disputa permanente cada vez que llega un gobierno por acomodarse en algún cargo público, ¿no? Sí. Bueno, fíjense estos números porque son reveladores a lo que vos mencionás, Débora. En AFIP y en ANSES, que tienen convenios particulares, fíjate lo que es el promedio y hago una aclaración. Este es el promedio bruto a noviembre del año pasado. O sea, habría que ponerle la actualización de los últimos meses, que para ser más precisa me quedé con el número de noviembre porque ya era bastante abrumador, ¿no? AFIP, el promedio de salario es 2.293.290 pesos. ANSES, que es otro caso de altos salarios, 2.087.202 pesos. Esos son, por ejemplo, algunos de los de más volumen salarial y obviamente de mayor gasto en personal. Pero tenés otros casos que te sorprenden en realidad por el otro lado, por la negativa. Fíjense, uno de los que tiene peores salarios es el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas. A noviembre del año pasado, en bruto, tenía un salario promedio de 366.000 pesos, 366.585 pesos, en un momento en el que el promedio del privado registrado estaba más o menos en esos niveles. O sea, al mismo tiempo de que estaba ocurriendo esto en la obra social de las Fuerzas Armadas, lo mismo estaba pasando aproximadamente en el sector privado con el salario promedio, unos 350.000 pesos. Perfecto. Bueno, Cami, completísimo el informe. Felicitaciones por esta investigación. Y bueno, es una caja de Pandora lo que te vas a seguir encontrando ahí en este escáner del Estado. Gracias. Un beso enorme, chicas. Chao, beso Camila. enorme. Bueno, nos vamos a una breve pausa, pero antes quiero que vean esta imagen. Vamos a conectar con Londres porque está ahí Christian Martin, nada menos que en el Palacio de Buckingham. ¡Ah!